el libro de Miqueas. Ya estamos en el capítulo 6, queda ya una predicación más probablemente del capítulo 6 y luego el capítulo 7 para terminar. Y les recuerdo que el próximo libro que estaremos estudiando verso por verso es la primera carta de Pedro. Así que le animo a usted vaya leyendo la primera carta de Pedro porque va a ser el libro que estaremos por los próximos meses estudiando versículo a versículo. Un libro que está lleno también de verdades, así como hemos estado viendo en este libro de Miqueas. De verdades de la palabra de Dios que nos confortan, nos confrontan también, nos guían y nos sustentan. Así que permítame darle lectura al texto. Le invito a aquel que pueda estar conmigo de pie, que me acompañe. En Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y el tema para esta mañana de nuestro sermón es una respuesta correcta a tan grande bondad. Una respuesta correcta a tan grande bondad. Y se dará cuenta que es una continuación de nuestro sermón de la pasada semana, donde recordamos la bondad de Dios que había tenido para con el pueblo. Dice así la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora como iglesia nos reunimos. Y cuando tu iglesia se reúne para proclamar que tú eres Señor, que tú eres Dios, que tú estás por encima de todas las cosas, que tú eres el Dios Altísimo. Tu iglesia, Señor, se reúne para cantar atributos que reconozcan tu nombre, Señor. Tu iglesia se reúne también para alimentarse por medio de tu palabra. Y te pedimos en esta hora que por medio de tu Espíritu Santo tú alimentes nuestras almas hoy. Señor, solamente tu Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Solamente tu palabra, la verdad, puede transformar nuestra vida, puede levantarnos, puede darnos nuevas fuerzas en esta mañana. No importa cómo hayamos llegado hoy, Señor, que podamos salir fortalecidos por medio de tu palabra. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. ¿Te imaginas, mi hermano, una deuda impagable? Tener una deuda que verdaderamente sea imposible pagar, o parezca imposible pagar, o sea muy difícil. Cuando nosotros estudiamos la historia de Haití, un país cercano, el país más pobre en nuestro hemisferio, un país que usted sabe que hoy está perdido en muchos sentidos. Un país que nosotros incluso como iglesia hemos estado uniéndonos a algunas iniciativas para llevar el mensaje del Evangelio, pero es un país que hoy por hoy, tras haber asesinado a su pasado presidente, hace unas semanas renunció uno de los ministros importantes que estaba a cargo en el poder, y es como si hoy no hubiera nadie a cargo en el gobierno de Haití. Hay un caos en este mismo momento en Haití. Y es interesante que cuando tú y yo estudiamos la historia de Haití, conocemos un poco que de ser una colonia francesa en el Caribe, una colonia muy rica, hubo una revuelta de esclavos y en 1804 ellos lograron su independencia de Francia. Pero hubo gran muerte. Los esclavos se levantaron contra los dueños de las haciendas que eran franceses y quemaron las haciendas. Así que de momento se dieron cuenta que no solamente habían alcanzado la independencia, pero ahora el país estaba totalmente en ruinas. El país estaba destruido. Nadie en el mundo quería reconocer a esta nueva nación que acababa de nacer, Haití, la República de Haití. Así que pocos años después, en 1825, Francia le dio una opción a Haití. Y le dijo, yo voy a ser el primer país que te voy a reconocer como nación, pero tienes que pagar todo el daño que le hiciste a mis hacendados.
Tienes que pagar todas las haciendas que dañaste, todos los esclavos que murieron, toda la caña de azúcar que se perdió, toda la economía que Francia perdió por lo que tú hiciste de independizarte. Y le dieron un número que hoy por hoy es más o menos 21.000 millones de dólares. Le dijeron, paga esta deuda de 21.000 millones de dólares y estamos tranquilos. Entonces usted piensa que en ese momento el gobierno de Haití podía negociar. Oye, no podía negociar porque Francia ya tenía unos barcos cerca de las costas del Caribe. Era como que, págame o te atacamos. Y interesante lo que ocurre después, si usted lo ve en los registros de la historia. Obviamente Haití no tenía ese dinero. Era imposible, 21.000 millones de dólares en 1825. Así que Francia le dio una opción. Y le dijo, yo te lo puedo prestar. Yo te puedo prestar dinero para que me pagues a mí. Pero usted sabe que eso multiplicó por muchos millones más la deuda de este país. Así que era una cierta manera de hacerle un favor. Pero convirtió a esta nación en lo que es hoy. En parte de lo que es hoy. Pero no tiene esa idea de tener una deuda que parece impagable. De hecho, ¿sabe que le terminaron de pagar a Francia en 1947? 100 y pico años después. Y le pudieron pagar porque le pidieron prestado a Estados Unidos y a otros países. Por eso Haití está como está hoy. Es parte de esa razón económica. Pero no tenés esta idea. Era como, yo te hago un favor, pero me lo tienes que pagar con creces. Yo te hago un favor, pero me lo tienes que pagar multiplicado a la enésima potencia. Es esta idea de que si recibimos la bondad de alguien o el favor de alguien, nosotros tenemos que pagarlo. Bueno, usted ha escuchado el refrán popular que dice, favor con favor se paga. Un refrán que usted lo dice, yo lo digo, o lo hemos dicho en algún momento antes. Así que esta idea de que hay alguien que ha hecho algo grande por mí, pues ahora yo tengo que hacer algo grande por él. Yo tengo que pagar todo eso que él ha hecho. Pero póngase a pensar entonces lo que hemos estado viendo en nuestro libro de Miqueas. Póngase a pensar en los primeros versículos del capítulo 6, cuando veíamos la semana pasada cómo Dios llama a las montañas. ¿Se acuerdan de esa escena? Donde Dios llama a las montañas y le dice, oye, ustedes van a ser testigos de este juicio que yo voy a tener con mi pueblo. Esos son los primeros 6 versículos o 5 versículos de Miqueas capítulo 6. Dios le dice, yo voy a hacer un juicio con mi pueblo porque mi pueblo se ha apartado de mí. Yo voy a llamar a los montes como testigos. Yo soy el que voy a acusar al pueblo. El pueblo es el acusado porque se ha apartado. Pero ocurrió algo sorprendente. Usted lo recuerda la semana pasada. Se supone que quien se sentara en el banquillo fuera el pueblo Israel, para que Dios lo acusara y le dijera, tú has hecho esto, esto y esto mal. Pero sin embargo, lo primero que ocurre es que Dios mismo se sienta en el banquillo de los acusados y le pregunta al pueblo, oye, vamos a comenzar hablando de lo siguiente. ¿Qué te he hecho yo? Contéstame si alguien en el pueblo de Israel, es como si Dios le estuviera diciendo, ¿hay alguno que tenga una queja contra mí? Este es el momento. ¿Hay alguno que pueda decir que yo le he fallado, que yo no he cumplido la palabra con él? Así que nadie se pudo levantar, obviamente, y es por eso que lo que veíamos la semana pasada es como del verso 4 en adelante, Dios hace un repaso. Dios le recuerda al pueblo lo bueno que él había sido con ellos. Y de eso fue todo el sermón la semana pasada, recordando la bondad de Dios, la importancia de que tú y yo recordemos que Dios ha sido más que bueno. Y Dios le recordaba al pueblo y le decía, oye, recuerda, para empezar, tú eras un esclavo. Hoy eres pueblo de Dios, pero tú eras un esclavo en Egipto. Y yo te saqué de allí. Yo te redimí de la casa de esclavitud donde tú pertenecías. Eso le dijo Dios. Pero no solamente eso, Dios le recordaba, oye, yo no solamente te saqué de Egipto, yo te di líderes. Yo te llevé, yo te envié a Moisés, yo te envié a Aarón, yo te envié a María, yo te envié líderes para que te dirigieran en el pueblo, en el trayecto hacia la tierra prometida. Pero la bondad de Dios no se acababa ahí.
Usted sabe que Dios acompañó al pueblo, mi hermano. Usted lo ve en el Antiguo Testamento, en todo momento. Le faltó pan, Dios le dio pan. Le faltó carne, Dios le dio carne. Le faltó agua y Dios le dio agua, hasta de lugares donde no había agua. O lugares donde el agua era amarga. Y de momento Dios la convirtió en agua dulce, como la que me traen aquí. Gracias. Tenía que aprovechar el momento. Dios convirtió el agua amarga en agua dulce. En muchas ocasiones Dios hizo eso. Así que Dios estaba diciéndole a este pueblo: yo he sido bueno con ustedes, esta ha sido mi bondad para con ustedes. Luego le había dicho, no solo eso, verso 5, yo los protegí. Cuando se levantaron reyes contra ustedes, cuando Balac, el rey de Moab, quiso levantarse, quiso planificar un mal contra ustedes, ¿sabe quién estuvo allí protegiéndolo? Fui yo. Cuando Balaam, el profeta, intentó maldecir, o lo persuadieron para que maldijera al pueblo, él se levantaba para maldecir y decía de momento que no podía, que lo que hacía era una bendición, lo que le echaba al pueblo. Entonces Dios le estaba diciendo a este pueblo: oye, recuerden que yo he estado con ustedes en cada etapa de sus vidas, yo los he acompañado, yo los he guardado, yo les he dado todo, yo he sido bueno con ustedes. Y para resumir todo, allá en el versículo 5, Dios le había dicho al pueblo: desde Sittim hasta Gilgal, yo he estado con ustedes. Yo les he mostrado quién yo soy. Yo les he mostrado mi carácter, mi justicia. Y cuando usted lo veía en el mapa, sabe que es como si Dios le estuviera diciendo: no importa dónde ustedes hubieran estado en el mapa, si estaban en Egipto, si estaban cruzando el Jordán, si estaban en el desierto, yo estaba con ustedes, mi bondad los acompañaba. Así que Dios comenzó a hablarle al pueblo de esa manera: yo he sido bueno con ustedes, miren aquí. Y le mostró como la evidencia. Y recuerden que la idea de este pasaje es como un juicio. Entonces Miqueas hace algo en el versículo 6, que es el pasaje nuestro para esta mañana. Miqueas hace algo muy interesante porque es como una pregunta irónica. Y es nuestro primer punto: ¿cómo responder a tanta bondad? Oye, ¿cómo entonces vamos a responder a tantas cosas buenas que ha hecho Dios por mí? Es lo que veremos luego aquí, en nuestro sermón de hoy. ¿Cómo tú entonces puedes escuchar un día lo bueno que ha sido Dios contigo? ¿Cómo tú puedes sentarte en tu casa, hacer un registro de lo bueno que ha sido Dios contigo? Y después de eso, ¿qué? ¿Cómo voy a responder a eso? Esa es la pregunta que se hace Miqueas en nombre del pueblo. Aquí en el versículo 6, noten lo que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? A la luz de lo bueno que Él ha sido, ¿con qué me presentaré yo? Ustedes han escuchado esa famosa canción en los años 50 que se escribió aquí en Puerto Rico y que ha viajado el mundo, del villancico yaucano. Todos tenían que darle algo a Cristo. Era la imagen del pesebre y de que los reyes tenían algo. Y usted sabe que el villancico, el que va allí, el niño, le quería dar su gallito kikiriki o unos saquitos de café. Ese concepto de que tengo algo que tengo que darte a ti. Entonces aquí Miqueas se está preguntando: ¿pero con qué yo me presentaré delante de Dios? Ya Él me acaba de decir, en los primeros 5 versos, Él me acaba de decir lo bueno que Él ha sido. ¿Con qué me voy a presentar yo delante de Él? Con otras palabras, ¿cómo yo le voy a pagar a Él? ¿Cómo yo voy a pagar este favor que Él ha tenido conmigo? ¿Cómo yo voy a pagar esta deuda? ¿Cómo yo voy a pagar lo bueno que ha sido Dios? Esa era la pregunta que se hacía el profeta. Esa era la pregunta que se hacía el pueblo en este momento. Pregúntese: ¿podemos pagar el favor de un Dios tan grande? ¿Podemos pagar todos los cuidados y bondades que Dios ha tenido con nosotros? Ponte a pensar solamente en el último día, la última semana. ¿Podrás tú sentarte y decir: esto es todo lo que ha hecho Dios por mí esta semana? Y esto es lo que yo voy a pagar. ¿Habrá manera humana de nosotros decir: Señor, te vamos a pagar por todas las veces que me cuidas? Te vamos a pagar por lo bueno que has sido, por todas las veces que me has dado, me has provisto. Así que lo primero que hace el autor, el profeta, en este primer punto, es simplemente de transición, de reflexión. ¿Cómo responder a tanta bondad? Y es una pregunta que es como irónica, pero es genuina. Y es una pregunta, mi hermano, que toda persona tiene que hacerse cuando choca con la cruz. Toda persona choca con la cruz, se da cuenta de esa realidad hermosa de lo que hizo Cristo allí en la cruz, el justo muriendo por los injustos.
Y tienes que automáticamente preguntarte, oye, ¿cómo yo respondo a tanto amor? ¿Cómo yo respondo a tanta bondad? La semana pasada yo le decía, una lista, repasa lo bueno que ha sido Dios contigo los pasados años. Haz la lista y luego te hacen la misma pregunta. ¿Y cómo yo respondo a tanta bondad? Y luego, mire lo que comienza a hacer de manera irónica el profeta. Y es nuestro punto número 2. En los puntos lo que estaremos viendo son preguntas. La primera es cómo responder a tanta bondad. La segunda es, ¿son mis recursos suficientes para responder a tanta bondad? ¿Son mis recursos, lo que yo tengo, es suficiente para responder a la bondad de Dios? Lo que yo tengo es suficiente para yo decir, oye Dios, yo te doy esto porque tú has sido tan bueno conmigo que mira, yo te voy a dar estas cosas. Y eso es lo que se pregunta aquí el profeta entre el versículo 6, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. Miren cómo él comienza. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Noten cómo él comienza a pensar y a decir, oye, ¿cómo yo voy a ir delante de Dios ahora? Iré y le agradaré a Dios y me presentaré a él con holocaustos. Los holocaustos eran las ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios ha sido tan bueno conmigo, pues déjame ver si yo puedo buscar suficientes ofrendas de cosas que yo le pueda dar a Dios para agradecerle. Noten que es una pregunta irónica. Luego dice, oye, pero ¿se agradará a Dios? ¿Yo podré complacerlo? ¿Yo podré pagarle con becerros de un año? Eran los mejores. Eran los primer frutos. ¿Se los daré a Dios y eso será suficiente para pagar? Luego dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Y esto ya es una hipérbole. Porque un individuo normal, nadie podría llevarle a Dios eso en el Antiguo Testamento. Era imposible que alguien pudiera llevarle a Dios como ofrenda millares, o sea, miles y miles de animales para sacrificarlos. Y luego utiliza la hipérbole nuevamente y dice, ¿se agradará Jehová si yo voy y le llevo 10,000 arroyos de aceite? Son preguntas irónicas. Es como si él estuviera diciendo, oye, ¿es esta la manera en que Dios, este es el profeta Miqueas diciéndole al pueblo, ¿es esta la manera en que Dios quiere que nosotros respondamos a lo bueno que ha sido? Simplemente llevándole ofrenda, simplemente llevándole y multiplicando los carneros, los corderos, el aceite, los holocaustos, las ofrendas que le llevemos a él. Y note lo que dice al final del verso 7. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Noten que él ya está yendo más profundo y él está diciendo, oye, lo más bueno que ha sido Dios, la bondad más grande que me ha dado Dios es que me ha perdonado. ¿Y cómo yo lo voy a pagar? ¿Le daré entonces mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Noten que aquí se está analizando esta idea de cómo yo pago por mi rebelión, por el pecado de mi alma, por esa deuda, mi hermano, que usted sabe que es una deuda imposible de pagar. Cuando usted pecó contra Dios, se convirtió en deudor de él. Y cuando Adán, allá en representación de toda la humanidad, en el libro de Génesis, pecó contra Dios, le dio la espalda a Dios, todos pecamos en él. Y ahora todos traemos esa herencia pecaminosa y le dimos la espalda a Dios, tenemos esa deuda que usted sabe que es imposible pagar. Usted sabe que Miqueas no fue el primero en preguntarse esto. Ya en la Biblia nosotros, y vamos a ir a un pasaje del Salmo 50, le invito a que me acompañe allá, porque ya en la Biblia se había hecho una reflexión sobre esto, sobre cómo le vamos a pagar a Dios. Si es suficiente algo que yo tenga, si es suficiente mis ofrendas, mis carneritos, mis corderos, mis vacas, mi aceite. ¿Es eso suficiente para yo dárselo a Dios y complacer a Dios por lo bueno que Él ha sido conmigo? Noten que este sermón de hoy está siguiendo el de la semana pasada. Dios ha sido bueno, el pueblo lo sabe. Y ahora el profeta está preguntándole cómo le vamos a pagar a Él. ¿Será que le vamos a pagar dándole todas estas cosas? Todos estos ritos, todos estos sacrificios. Miren conmigo el Salmo 50, quiero darle lectura al pasaje, los primeros 15 versos.
porque completo es una reflexión precisamente de este tema. Dice el Salmo 50, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Escuchen bien el verso 4 en adelante, porque se parece mucho al pasaje de Miqueas cuando Dios está convocando a las montañas. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y escuche bien lo que Dios le dice ahora, el verso 7, oye pueblo mío y te hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti. O sea, Dios le está diciendo lo mismo que en el Miqueas capítulo 6, yo tengo un caso contra ti. Yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, la pregunta de Miqueas capítulo 6 se contesta aquí, en los versos que vamos a ver desde el 9 en adelante específicamente. Miqueas le estaba diciendo al pueblo, preguntando irónicamente al pueblo, oye, con todo lo que bueno que ha sido Dios, ¿cómo le vamos a pagar? ¿Le vamos a pagar con becerros, con corderos, con sacrificios? Y ya el Salmo 50, Dios le había hablado al pueblo y le había dicho, miren el verso 9, yo no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Yo conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos es mío. ¿Usted nota lo que Dios le está diciendo al pueblo? Bueno, ahora es más intencional lo que dice el verso 12. Dios le dice al pueblo, si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carneros de toros o beber sangre de machos cabríos? Oye, si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. Dios le está diciendo al pueblo. No pienses que tú me estás dando estos corderitos para yo comerlos porque tengo hambre. Y usted sabe por qué Dios le tiene que recordar esto al pueblo. Porque en las religiones de los pueblos que estaban alrededor de Israel, había que alimentar a su Dios. ¿Usted se imagina eso? Lo más irónico del mundo, a mí me gusta estudiar o leer un poco de antropología y conocer la idea de Dios que han tenido los pueblos en la antigüedad. Y es interesante, y para mí lo más irónico del mundo es cuando he leído acerca de pueblos que en la mañana tienen que ir a levantar a su Dios. ¿Te imaginas eso? En la mañana lo primero que ellos hacen, oye, ellos no pueden orar a su Dios porque primero hay que ir a levantarlo. ¿Usted ve la ironía? No como usted, que usted se levanta y gracias, Dios mío. Pues él está despierto, él no duerme. Pero esta gente no puede orar a su Dios como primera cosa que hace cuando abre los ojos, porque primero ellos tienen que ir a levantar a su Dios, literalmente. Usted lo ve como un juego, un chiste, mi hermano. Pero hay muchos pueblos, y todavía existen pueblos así. Vea el hinduismo, tiene mucho de eso hoy. Hay que ir a levantar al Dios en la mañana. Hay que ir a llevarle comida. Hay que ir a llevarle leche. Y usted sabe qué, si la familia se va de vacaciones, hay que buscarle un cuidador. Eso es real. ¿Usted se imagina eso? Pero no se supone que Dios me cuida a mí. Y yo tengo que cuidar de Él. Pero entonces Dios le está diciendo a este pueblo, oye, yo no soy como esos. Yo no estás viniendo a mí a darme estos sacrificios como comida, porque yo no lo necesito. Dios le está diciendo, mira, si yo tuviera hambre, es más, si fuera real, que esto fuera comida para mí, y yo tuviera hambre, como quiera, yo no te lo voy a pedir a ti porque yo soy Dios. Y el mundo es mío. Ahí está ese famoso verso, el verso 12, que dice, mío es el mundo y su plenitud. Todo es de Él. Todas las aves, los animales, Él dice, yo no necesitaría nada. Usted sabe que hay un pasaje, creo que está en el libro de Isaías, que dice que ni todo el Líbano bastará. El Líbano era el bosque más grande de la región. Nada de eso bastaría, ni todo el bosque, los animales que hubieran ahí para hacer un sacrificio para Dios y poder pagarle a Él.
Toda la reflexión que está haciendo aquí el salmista y que está haciendo Miqueas en nuestro pasaje de hoy es la misma. Es esta idea de yo no puedo pagarle a Dios con las cosas que son del mismo. Y sabes que al final de cuentas Dios no quiere eso. Lo vamos a adelantar aquí en el verso 14. Pero también va a ser el final de nuestro pasaje de hoy. En vez de estar dándome todos esos sacrificios y todos esos animales que yo no los necesito, Dios le está diciendo al pueblo, ¿por qué no mejor me das esto? Miren el verso 14 del Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Mejor compromete tu vida conmigo. Mejor comprométeme, entrégate tú. Comprométete conmigo, sacrifica a Dios alabanza, invócame en el día de la angustia y yo te voy a librar y tú me honrarás. Pero quiero que sepas que yo no necesito eso. Mi hermano, Dios no necesita de nosotros. Lo he dicho muchas veces, pero no me canso porque es una realidad. Y me chocó mucho cuando estaba en la clase de Ciencias Sociales con un profesor en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y me dijo ese profesor, bueno, públicamente en la clase, dijo que él no sabe por qué Dios, el Dios de los cristianos, pide tantas veces aleluya, pide tantas veces que le den alabanza. Él estaba confundido ese día. Y él dijo, ¿será que ese Dios tiene falta de autoestima? ¿Será que ese Dios necesita que lo halaguen? ¿Será que ese Dios que para existir necesita que tú y yo entonces todos los días le digamos aleluya y Dios es bueno para que Él esté completo? Mi hermano, hoy el mundo puede dejar de existir, el universo puede dejar de existir, tú y yo podemos dejar de existir y Dios estará igual de completo en sí mismo. Él no te necesita a ti para nada, no me necesita a mí para nada, no necesita este mundo, no necesita el universo entero para Él ser Dios. Y por eso Dios se lo está recordando a este pueblo. Y volviendo a nuestro pasaje de Miqueas capítulo 6, cuando se presentó toda la bondad de Dios, todo lo bueno que ha sido Dios, Miqueas ahora está haciendo la pregunta retórica, irónica. Oye, ¿cómo vamos a responder? ¿Con qué nos vamos a presentar delante de este Dios? ¿Tendremos suficientes sacrificios? Como si estuvieran haciendo una convocatoria de pueblo diciendo, oye, busquen a ver cuántos corderos nos quedan. Busquen a ver cuántos carneros, busquen a ver cuánto aceite de oliva nos queda, cuánta ofrenda nos queda para llevársela a Dios, para pagarle por todo esto y para pagar el precio por nuestro pecado. Vamos a ver cómo le pagamos a Dios. La pregunta que está ahí en el tintero es, ¿será suficiente nuestro esfuerzo, nuestra ofrenda, nuestros sacrificios o nuestros méritos para pagarle a Dios? Y aquí llega un momento, viendo allá en Miqueas capítulo 6, donde llegamos a nuestro tercer punto. Recuerde que todo ha sido pregunta. La primera es cómo responder a tanta bondad de Dios. La segunda, del verso 6 y 7, ¿son mis recursos suficientes? Eso es lo que se está preguntando el profeta, para responder a todo eso, a toda esa bondad de Dios. Y la tercera y última, del verso 8, ¿cuál es la respuesta correcta a tan grande bondad? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere que tú y yo hagamos? Estamos en deuda con Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Miren el verso 8. Oh hombre. Cuando Miqueas dice así, es como literalmente, si él estuviera diciendo, no te rompas la cabeza. En esta primera línea que Miqueas dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide. Es como, no te rompas la cabeza pensando tú cómo le vas a pagar a Dios. No trates de tú diseñar alguna manera de pagarle a Dios. Usted sabe que la mayoría de las religiones del mundo, incluso sectas del cristianismo o movimientos asociados al cristianismo, tienen toda esa idea, esa estructura. Han inventado sistemas para pagarle a Dios. Cosas que yo puedo hacer para pagarle a Dios. Oye, es muy triste, pero esta semana hemos visto gente caminando de rodillas por muchos lugares alrededor de Puerto Rico. Y tú sabes que detrás de eso está la idea de pagarle a Dios. Está la idea de hacer un sacrificio nosotros. Está el enfoque en nosotros mismos hacer algo.
para que nuestro mérito valga, para que nuestro sacrificio valga algo. Y a veces hay gente que pasa toda la Semana Santa aludiendo a lo mucho que se sacrificaron. Y diciendo, ¿sabes qué? Yo caminé hasta Sabana Grande. ¿Tuviste la foto en la noticia? Ahí estaba yo. Y yo me sacrifiqué. Y se olvidan que esta semana, todo el año, pero esta semana específicamente lo que estamos recordando es el sacrificio de otro. Es el de Cristo. No el tuyo. Porque al final, tú y yo no podemos sacrificar todo lo que sacrifiquemos. Podemos andar en el mundo de rodillas y eso no será suficiente para pagar el precio. Aquí el profeta está tratando de hacerle entender al pueblo esto. Y aquí el profeta en el verso 8 está diciendo, oh hombre, no te rompa la cabeza diseñando tú un sistema para pagarle a Dios. Ya Dios te ha dicho, ya Dios te ha declarado. Quiero detenerme ahí un momento en esa pequeña frase que dice, ya Dios te lo ha revelado, te lo ha declarado. ¿Usted sabe qué? Eso es parte de la bondad de Dios. Él no dejó a este mundo a lo loco, sin instrucciones. Él se le apareció a Adán y no quedó en silencio, él le habló. Y él le dijo a Adán lo que era bueno y lo que era malo. Piense, claro, desde el principio Dios se le apareció y le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles, pero de este no. O sea, ya Dios desde el inicio le declaró al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que él quiere del hombre. Dios le dijo al hombre, Adán y Eva, oye, multiplíquense. Ya Dios le dijo lo que él quería de él, lo que esperaba de él. Desde el inicio. Es una bondad de Dios que Dios se haya revelado. Mi hermano, Dios no es un Dios que simplemente creó el mundo, se olvidó de él y nunca nos habló. Y ahora nos tenemos que romper la cabeza tú y yo, pensando, ¿y cómo yo agrado a este Dios? ¿O cómo yo vivo para él? ¿O que cómo yo sé lo que le gusta o no le gusta a este Dios? Porque es mudo, no ha hablado nunca. No, mi hermano. El Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado, es un Dios que Él mismo ha hablado y Él nos ha dicho que Él requiere de nosotros. Y Él mismo nos ha dicho cómo debemos vivir delante de Él. ¿Sabes qué? Eso pone la expectativa o la vara más alta. Porque si Dios ha hablado, ¿sabe qué significa? Que nadie tiene excusa. Si Dios ha hablado, significa que llegará el momento donde nadie podrá decir, ¿sabes qué? No, pero es que yo no sé, yo nunca supe lo que tú querías. O yo nunca supe quién eras tú. Especialmente mientras más acceso tienes a la revelación de Él, menos excusa tendrás. Y te digo algo, tú vives en una nación, por gracia, o un país, o un lado del mundo, donde acceso a la Biblia tienes de más. Acceso a la revelación tienes por todas partes, en la radio, televisión, en los libros. En todo lugar tienes acceso, escuchas el mensaje de Dios. Así que nosotros sí hemos sido expuestos. Dios se ha revelado. Dios le ha declarado al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Dios le ha declarado al hombre lo que Él quiere de nosotros, cómo vivamos nosotros. Y el hombre una y otra vez le da la espalda a Dios. Y el hombre una y otra vez quiere seguir viviendo en su pecado, esta sociedad. Pero mi hermano, no hay excusa, lo dice el verso 8. Ya Dios te ha dicho lo que es bueno. Si tú estás viviendo al revés, cuidado. Y no es por falta de conocimiento, especialmente el pueblo de Israel, imagínense, que Dios le había dado la ley a ellos mismos. Y Dios le está hablando a ese pueblo y le dice, ya Dios te dijo todo lo que es bueno, lo que es malo, ¿y qué pide Jehová de ti? Quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Escucha bien. Leeré toda la porción, versículos 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerles ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de un solo año? ¿Debemos ofrecerles miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Mi hermano, no tienes que romperte la cabeza pensando, ¿y cómo yo voy a responder
a tanta bondad de Dios que ha tenido conmigo, partiendo de la cruz, de lo que hizo allí. Él mismo nos ha dicho cómo Él quiere que nosotros respondamos viviendo de una manera que le agrade a Él, haciendo lo que es correcto, amando la compasión y caminando humildemente delante de Dios. Cuando usted camina humildemente delante de Dios, o cuando usted camina humillado delante de Dios, usted está reconociendo que Él está por encima de usted. El que camina en humildad reconoce eso, que hay alguien por encima de mí. Así que no tenés esa idea. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, caminar en lo correcto. Porque cuando tú caminas en lo correcto, verdaderamente, mis hermanos, tus pies están demostrando que tu corazón ha sido transformado. Tus pies o tu caminar, tu andar, está demostrando que verdaderamente ha habido una obra en ti, que Dios ha hecho una obra en ti. Cuando tú tienes compasión con otros, noten que la idea que presenta aquí es amar misericordia. En la Reina Valera 60 dice amar misericordia. Otras versiones dicen amar la compasión, o sea, ser compasivo. Dios quiere que nosotros seamos compasivos. ¿Y por qué? Bueno, es que al final eso es lo que Él fue con nosotros. Él se lo acaba de recordar al pueblo. Él le acaba de decir al pueblo, ustedes estaban en la casa de esclavitud en Egipto y yo un día los miré y tuve compasión de ustedes. Una de mis cosas favoritas cuando me toca leer la Biblia de nuevo, empezar en Génesis, yo disfruto siempre, mi hermano, de verdad, siempre disfruto la transición entre Génesis y Éxodo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando se acaba Génesis 50, el capítulo 50, se acaba con una promesa, esos capítulos. Se acaba con esta idea donde José, que es el último personaje principal, dice, Dios visitará a su pueblo, Dios se acordará de su pueblo. Y se acaba el pueblo en Egipto. Y de momento cuando abres el libro de Éxodo, del capítulo 1, ves que el pueblo está ¿dónde? Está en Egipto ya. Ya lleva varios años, pero ahora está como esclavo en Egipto. Y toda la narrativa del capítulo 1, capítulo 2, ¿sabes cuál es? Y lo dice así mismo. Dios se acordó de su pueblo. O sea que un día Dios los miró y tuvo compasión de ellos. Y los miró y dijo, esta gente está en incertidumbre, no tienen esperanza, son esclavos, voy a hacer algo por ellos. Y Dios los salvó, le envió a Moisés, el libertador, y los sacó de Egipto. Y es la misma compasión que ahora Dios quiere, mis hermanos, que nosotros tengamos con otros. Así quiere Dios que nosotros vivamos como su pueblo. Viviendo en rectitud, caminando en integridad, caminando en sus caminos, en los caminos que Él mismo ya nos ha dejado. Usted no tiene que inventar el camino. Ya Él lo puso delante de usted para usted caminarlo. Mi hermano, lo quiere más fácil. Dios mismo ha diseñado el camino donde tú tienes que caminar. Lo que tienes que estar seguro es que tus pies, tus pasos estén ahí, en ese camino. Dios quiere que tú muestres compasión y que seas compasivo, así como Él tuvo compasión de ti un día. Y por último, humillarte ante tu Dios. Caminar humildemente con tu Dios. Siempre reconocer que Él está por encima de mí. Y si Él está por encima de mí, Él es el que manda, Él es el que me guía. Él es el que me dirige. Esta es una actitud correcta, mi hermano, del creyente. Cuando su corazón reconoce que Dios está por encima de él. Caminar humildemente, reconociendo que Él es Dios y yo soy solamente su hijo. Que Él tiene la última palabra, que no la tengo yo. Que yo no puedo exigirla a Él. Al contrario, que yo debo vivir mi vida rendido delante de Él. Yo quiero que esta mañana nosotros terminemos nuestra reflexión de este pasaje simplemente leyendo, voy a leer 2 versos del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo hace esto mismo. Luego de hablar de lo que Dios hizo como acto de bondad por su pueblo, él dice, ¿y ahora cómo vamos a responder? Lo mismo que está preguntándose Miqueas. Y ya Miqueas ya dijo que no podemos responderle con sacrificio o con ofrenda, porque no bastaría nuestras ofrendas para Dios. Que lo que Él pide, ya Él lo ha declarado, es que vivamos una relación correcta con Él, humillados delante de Él. Pero usted sabe que en algún momento dado, después de hablar por mucho tiempo con los corintios,
del Evangelio, de lo que Dios había hecho en Cristo para salvarlo, de todo lo bueno que había sido Dios. Llega un momento donde en 2 de Corintios capítulo 5, Pablo entonces se pregunta, ¿y cómo yo voy a responder a este amor tan grande que Dios ha tenido por mí? Escucha lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos mueve. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te has preguntado cómo tú puedes responder a un amor tan grande de aquel que se entregó por ti en la cruz y murió por ti? Aquí Pablo está contestando esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos responder a eso? Bueno, viviendo ahora para aquel que murió y se entregó por nosotros. Entregándonos de lleno para aquel que se entregó por nosotros. Es una respuesta correcta ante tan grande bondad de Dios y tan grande amor de Dios. Y por último, vea Romanos capítulo 12, versículo 1. La misma idea. Pablo en los primeros 11 capítulos de Romanos, ¿sabes qué hizo? Les enseñó lo que Dios había hecho. Ellos eran pecadores, estaban perdidos y Dios un día los salvó por gracia. Y luego comienza ese capítulo 12, versículo 1. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice ahí. Escuche bien. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Hermano, ese texto, especialmente en esta traducción, se parece mucho al pasaje de Miqueas que estamos viendo hoy. Pablo está diciendo lo mismo. Pablo está diciéndole al pueblo, oye, ¿cómo vamos a responder a estos primeros 11 capítulos de Romanos? Donde ya vimos lo que Dios hizo, la bondad de Dios. Él se entregó, Él murió por nosotros. Él nos justificó. ¿Cómo vamos a responder por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes? Miren lo que Pablo propone. Entregarnos nosotros todo lo que somos como un sacrificio vivo y santo. Es decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Esa vida que tú un día salvaste, compraste y redimiste, y aquí está para ti. No porque sea suficiente, no porque con ella te estoy pagando, no porque ella tenga méritos, sino simplemente porque quiero entregarme a ti. Como una ofrenda, como un sacrificio, porque ahora quiero vivir para ti. Noten que ahí dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Mi hermano, nunca en la Biblia se trató de que nosotros pudiéramos agradar a Dios por lo que hiciéramos. Nunca, búsquelo en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento, eso no existe, esa idea. De que nosotros podemos agradar a Dios por lo que hacemos. O de que nosotros podemos agradar a Dios simplemente por lo que le damos a Dios. Dios siempre habló con el pueblo y se lo dejó claro. Que a Dios lo que le importaba era quiénes eran ellos delante de Él. Era su relación con ellos. Por eso Cristo una vez le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Y lo que Dios quería era el corazón. No era simplemente los sacrificios. Mi hermano, al final no se trata de lo mucho que tú puedes hacer por Dios. Al final se trata de lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Y a veces nosotros estamos demasiados cargados con esa idea. Oye, ¿qué yo puedo hacer por Dios? Y a veces hasta es como un buen deseo que usted quiera hacer eso. Pero recuerde que nunca se trata de eso. Lo vimos en el pasaje de Miqueas. Miqueas dice, mira, pero es que no importa, le traemos todos los becerros del mundo, todos los sacrificios, todos los corderos, y eso no bastará. Ya Dios ha dicho lo que Él quiere nuestro corazón. Dios quiere más lo que tú eres que lo que tú haces. Eso es muy importante que lo recuerde. Porque a Dios le interesa más tu corazón que tus ministerios. Dios le interesa más tu vida, mi hermano. Y que tú estés bien con Dios.
que tú estés en la iglesia y te pares al frente y prediques y cantes y lideres un ministerio o hagas lo que sea en cuanto a hacer con tus manos. Dios le interesa más tu corazón que tu dinero, aunque tengas mucho dinero en la cuenta de banco. Dios le interesa más tu vida. Y Miqueas, mi hermano, a través de este pasaje, el capítulo 6, nos lo ha recordado esta mañana. ¿Será suficiente mi esfuerzo? Este pasaje también nos tiene que llevar a recordar o a reflexionar. ¿Será suficiente mi mérito? Lo que yo pueda hacer por Dios. ¿No se acuerdan el verso 7 de Miqueas 6? Lo vimos cuando él dice, oye, entregaré a Dios mis hijos, aún mis hijos, como un sacrificio para que Él me perdone. ¿Será eso suficiente? Y el profeta dice, no. Solamente hay un sacrificio suficiente, mi hermano. Estamos en Semana Santa, o comienza ahora la Semana Santa. Vuelvo y repito la idea que la retomo hace unos minutos atrás. Esa idea de que esta semana hay mucha gente que hace sacrificio. Y tú sabes qué, yo lo respeto. Yo respeto el por qué ellos quieran hacer su sacrificio, pero es muy importante que si usted tiene una oportunidad de hablar con esa persona, deje de saber muy claro que hay un solo sacrificio que es suficiente. Hay mucha gente esta semana que se sacrificará de comer, y respeto eso, vuelvo y repito. Hay gente esta semana que se sacrificará de cosas, hacer cosas. Bueno, si mi abuelita estuviera viva, me hubiera prohibido jugar con martillo esta semana. Me lo prohibí en mi casa. No se podía bregar con martillo ni tirar piedra. Esta semana era difícil en mi casa jugando allá en Coto Laurel. No se podía hacer eso. Hay muchos sacrificios que hay gente que va a estar haciendo esta semana. ¿Sabe que aprovecha que hay mucha gente receptiva y habla de el único sacrificio suficiente? Y dile, ¿sabes que no importa que hagas este sacrificio 1.000.000 de veces, este sacrificio que estás haciendo? Hubo solamente uno que hizo un sacrificio una vez y para siempre y fue suficiente. Y es el sacrificio de Cristo. Y que recordemos hoy eso en esta mañana. Aquí Miqueas nos lo ha recordado. Ya Dios nos ha dicho lo que quiere de nosotros. Pero ¿sabes qué? Es importante también que tú y yo en esta mañana como creyentes pensemos en algo. A veces tú y yo comenzamos con el Evangelio, muy gozosos en nuestra vida como cristianos, recordando que es por gracia, recordando que el sacrificio lo hizo Él. Pero a veces pasa algo en nuestra vida que empezamos a vivir entonces por obra. Pensando que en el día a día yo tengo que hacer más cosas y más cosas para agradar a Dios. Y se me olvida que a Dios lo que le importa es mi relación, mi corazón con Él. Mi hermano, no importa que usted tome esta Biblia, la lea de tapa a tapa 10 veces. Si su corazón no está correcto con Dios, eso no es suficiente, escúchalo bien. Usted puede leer este libro como si estuviera leyendo cualquier otro, si su corazón no está correcto con Dios. Usted puede venir a la iglesia y el pastor Edgardo y el pastor Gil le pueden dar una firma al final del año de que usted vino a los 52 domingos. Y usted lo pone en un cuadrito bien contento. Usted vino los 52 domingos del año. ¿Sabe que si su corazón no está correcto con Dios, eso no es suficiente? Eso no vale nada en realidad. Dios ya nos ha declarado y nos ha enseñado lo que Él quiere de nosotros. Y por eso pregúntate esta mañana, ¿cómo está tu corazón con Dios? No vamos a hablar de lo que tú haces, de cuántas veces vienes a la iglesia, de cuántas ofrendas, de cuántas veces lees la Biblia, de cuántas veces haces algún rito, algún sacrificio. No. Piensa, ¿cómo está tu corazón con Dios hoy? ¿Estás viviendo según estas características? ¿Estás humillado delante de Dios? ¿Reconociendo quién es Él? ¿Entregando tu vida como un sacrificio vivo, como dijo el apóstol Pablo y lo vimos? ¿Viviendo para aquel que murió por ti en la cruz del Calvario? Hermano, no sigas intentando ganar o pagar por el favor de Dios. Nunca se trató de eso. De hecho, el Evangelio es un mensaje para los que reconocen su ruina espiritual, su bancarrota. El Evangelio es un mensaje que nos dice, sabes que tú no puedes, pero Él puede. En todos los sentidos, mi hermano. El Evangelio es el mensaje que te dice, tú no puedes salvarte a ti mismo, pero Él puede salvarte. El Evangelio es el mensaje que te dice, tú no puedes tú solo arreglar los problemas que tienes hoy, pero Él puede hacerlo. El Evangelio siempre te va a llevar a Él como la fuente principal. No sigas intentando ganarte el favor de Dios con sacrificios, con cosas que puedas hacer tú. Este pueblo reconoció que no podía hacerlo.
Y reconoció que Dios él mismo, le había declarado al pueblo lo que él quería. Ir a vivir de una forma correcta delante de él. Vivir con un corazón para él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta mañana. Porque nosotros podemos tener todo lo que tenía el joven rico, ¿se acuerda? Riqueza, fama tal vez, reconocimiento, estatus, la ley, y supuestamente la cumplía. O sea, él tenía todo. Una vez yo prediqué ese pasaje en una iglesia hermana allá en Yauco, y yo me acuerdo que yo decía, ¿sabes lo único que quería el joven rico cuando se acercó a Jesús? Lo que él estaba pidiendo a Jesús en realidad era como que Jesús le ponchara el pasaporte al cielo. Literalmente era como si el joven rico se hubiera acercado a Jesús y le hubiera dicho, mira, esto es todo lo que yo soy, lo que he hecho en mi vida. Aquí está. Yo desde mi juventud he guardado todas las... Dime cuál mandamiento, yo lo he guardado. Es como si simplemente el joven rico hubiera ido delante de Jesús, pónchame el pasaporte al cielo, es lo único que me falta, ya yo estoy allá en el cielo. Me lo gané. Uy, qué impresionante cuando Jesús le dice, tienes todo eso y no tienes nada. Porque eso no es lo más importante. Tienes todo eso y estás vacío. Hermano, hay mucha gente que tiene mucha religión, mucha religiosidad. Hay gente que es más devota que tú y que yo para adorar estatuas. Hay gente que es más devota que tú y que yo, en el sentido de que tiene más compromiso que tú y que yo para levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Hacer un rito. Y usted sabe de qué yo hablo, usted conoce a esa gente. Puede ser familia suya, vecino. Pero no importa todos esos sacrificios. Si son intentos míos para tratar de ganar el favor de Dios. Porque eso es imposible. A Dios lo más que le interesa, recuerde siempre, es tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, somos animados, reconfortados, somos confrontados también. En esta hora hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos escuchado que este profeta Miqueas, cuando escuchó lo que tú dijiste, cuando escuchó el repaso de tus bondades, de lo bueno que tú habías sido con el pueblo, él comenzó a preguntarse, oye, ¿cómo vamos a responder a tanta bondad? ¿Cómo vamos a responder a un amor tan grande que ha tenido Dios para con nosotros? ¿Con qué me voy a presentar delante de este Dios que ha hecho tantas cosas por mí? Y comenzó a preguntarse de manera irónica, oye, ¿serán suficientes todos los corderos que haya en el corral? ¿Serán suficientes todas los aceites, las ofrendas, los sacrificios? ¿Eso será suficiente para pagarle a Dios? Oh Señor, y él mismo contestó que no. Porque ya tú nos has dicho lo que tú requieres de nosotros. A ti te importa más nuestro corazón que nuestras ofrendas y nuestros sacrificios, Señor. A ti te importa más nuestro corazón, lo que somos delante de ti, Señor, que lo que podemos hacer por ti. Señor, que nunca se nos olvide eso. Cuídanos de estar tan ocupados en ritos y sacrificios que nos olvidemos que lo más importante es estar contigo. Cuídanos, Señor, porque hoy recordamos a Marta, la que estaba afanada mientras María había escogido la mejor parte, que era estar con Jesús. Y podemos estar nosotros cargados, afanados, haciendo cosas cuando nunca se trató de eso. Señor, no hay sacrificio que nosotros hagamos que pueda pagar el precio. No hay sacrificio. Esta semana, Señor, tal vez mucha gente quiere hacer sacrificio, pero recuérdanos una vez más que solamente hubo un sacrificio suficiente, único y para siempre, el que nos salvó, el sacrificio de Jesús. Señor, la forma de nosotros responder a un amor tan grande es entregando nuestras vidas completamente a ti, nuestro corazón completamente a ti, humillándonos delante de ti, viviendo para ti, para tu gloria. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos en esta mañana a recordar esa gran verdad.
Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos dado de tu bondad todos los días de nuestra vida. Y que podamos responder, Señor, viviendo para ti, dándote gloria, dándote alabanza todos nuestros días. Gracias por tus bondades hoy. Porque sabemos que has sido bueno ayer, eres bueno hoy y mañana lo seguirás siendo y por la eternidad, Señor, porque ese eres tú. Que nunca se nos olvide tu evangelio, que todo es por gracia. Y no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú hiciste en la cruz. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra en esta mañana. A ti oramos hoy. Amén. Importante que si estás aquí en esta mañana, tú puedas venir delante del Señor si no has venido a Cristo. Que hoy sea el día de salvación para ti. Dios una vez más te ha permitido, tal vez muchas veces has escuchado este mensaje, pero Dios una vez más te ha permitido escuchar la palabra de Dios. No es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito. Y si tú estás hoy aquí y no has entregado tu vida a Cristo, Dios lo más que quiere es tu corazón, más de lo que lo hemos visto hoy, más de lo que tú puedas darle a Él. Lo vimos en el Salmo 50, el mundo es de Dios, Dios no necesita nada que tú le vayas a dar. Al contrario, Él es el que nos puede dar a nosotros y por gracia nos da. Así que en primer lugar, esta mañana te invito a venir a Jesús, a poner tu fe en Jesús. Ahí donde tú estás, si nunca lo has hecho, ora al Señor y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi vida. Hoy reconozco que no puedo salvarme a mí mismo y que yo no puedo hacer nada. Lo he visto hoy, lo he recordado hoy. Hoy he recordado que no se trata de mi sacrificio, sino del sacrificio que hiciste tú. Y hoy queremos orar por ti. Y hoy queremos acompañarte en este proceso para que tú vengas a Cristo. Ahí donde tú estás puedes orar, pero como iglesia queremos acompañarte a venir a Él. No te vayas de este lugar sin entregar tu vida a Cristo si nunca lo has hecho. Ese llamado sigue abierto, pero si tú eres un creyente, considera antes de terminar todo lo que hemos hablado hoy, porque tiene que ver mucho con nuestra vida. Porque muchas veces nos enfocamos demasiado en el hacer. Muchas veces nos enfocamos y nos ocupamos demasiado aún en las cosas de Dios y nos olvidamos de lo más importante, que es Él mismo. Y pídele hoy a Dios que te recuerde, ahí donde tú estás, pídele al Señor que te recuerde siempre que Dios está más interesado que en tus talentos, que tus ofrendas, que lo que tú le puedas dar. Él está más interesado en ti, en tu corazón. Hoy un buen momento para ir delante del Señor como iglesia. Y decirle también: Señor, acuérdame eso hoy. Acuérdame hoy que nunca se trata de mis sacrificios, de lo que yo pueda hacer por ti, sino de lo que tú hiciste por mí. Ayúdame, Señor, hoy a no pensar que yo puedo comprarte. A no pensar que yo puedo hacer muchas cosas para que tú hagas más cosas por mí. Ayúdame a recordar hoy que todo es por gracia. Mi hermano, recuerda que Dios ya ha declarado en su palabra lo que Él requiere de ti. No tienes que reinventar la rueda. Tienes que ir a la palabra donde ya Dios te mostró cómo caminar según su camino y cómo vivir una vida que lo glorifique a Él. ¿Por qué no nos comprometemos una vez más en esta mañana para vivir para la gloria de Dios? Y ahí donde estamos podamos decirle: Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para tu gloria, Señor. Donde quiera que yo vaya, en cualquier lugar, en cualquier momento, yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para ti, Señor. Y veamos cómo Dios contesta esa petición en nuestra vida. Oremos una vez más, acompáñeme, pidiéndole al Señor por esta petición. Padre, en tu presencia estamos, tu iglesia. En tu presencia estamos todos, Señor. Hoy, si hay alguno que no te ha conocido, solo tu Espíritu Santo puede obrar en su vida y te pedimos que lo alcance para salvación. Pero también como iglesia hemos sido recordados, Señor.
Ayúdanos, Padre. No importa lo que nosotros tengamos, no podemos nosotros agradarte por nosotros mismos. Ayúdanos a entregarnos a ti como un sacrificio vivo delante de tu presencia. Señor, hoy algunos de nosotros hemos orado aquí una vez más y te hemos dicho, quiero vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, haz eso una petición real en nuestra vida. Que podamos vivir para ti. Señor, no a medias. Que hoy podamos comprometernos contigo a vivir para ti plenamente en nuestro trabajo, en nuestras familias. Señor, que hoy podamos comprometernos a ser los esposos que tú quieres que nosotros seamos en nuestros hogares. Las esposas que tú quieres que seamos, Señor, en nuestros hogares también. Que podamos comprometernos entre nuestros amigos, entre nuestra comunidad, vecindario, trabajo, en todo lugar que vayamos, a vivir para ti, para tu gloria. Apuntándole a todos al sacrificio perfecto que una vez hizo Cristo en la cruz. Gracias por tu palabra. Gracias en esta mañana. Recuérdanos constantemente esta palabra que hemos escuchado hoy. Y ayúdanos a vivir para ti. En tu nombre hemos orado y te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y oramos para que el Señor nos ayude a poder seguir meditando en ella durante el resto de la tarde, poder seguir creciendo en la palabra del Señor. Siempre que el Señor nos habla a través de su palabra, usted y yo tenemos que responder. Así que siempre está de nuestro lado ahora decir, ¿y qué yo voy a hacer con lo que escuché, con el sermón? ¿Cómo yo voy a responder a la palabra de Dios? Y le invito a que usted siga meditando en esta tarde, esta semana, en la palabra del Señor y que nuevamente lea ese pasaje que hemos visto en el día de hoy.